Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a estar enseñando nuevamente una puntada súper hermosa, súper fácil y que puedes aplicar para diferentes proyectos. Aparte de enseñarte la puntada, lo vamos a estar aplicando en una diadema para que así aprendas la puntada y lo más importante es que la apliques en un proyecto que tú misma puedas usar, ¿ok? Entonces, para comenzar vamos a estar utilizando esta lana que es 100% acrílica y como pueden ver tiene diferentes colores. Voy a estar utilizando el gancho de 5.0 milímetros. Para comenzar con nuestro proyecto, lo primero que necesitamos realizar es nuestro nudo deslizado, ¿ok? Una vez que ya lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer a continuación es una cadenita base que sea de cualquier número para ustedes, ¿ok? En caso de que quieran trabajar más grande, más pequeño, la verdad es que da igual. No hay un múltiplo para esta puntada. En mi caso solo voy a trabajar 12 más 1, ¿ok? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Realizamos la siguiente. Esta cadena no cuenta como punto. Ahí está. Tenemos 13. Entonces me voy a regresar aquí y voy a hacer un punto bajo. Y me voy a regresar por cada cadenita tejiendo un punto bajo de esta manera. Entonces para esta primera vuelta solo vamos a tejer puntos bajos en cada espacio. Tejemos la última cadenita de esta manera y ya tenemos la primera vuelta. Ahora para la vuelta 2, en esta vuelta sí vamos a comenzar con el punto que vamos a estar trabajando, el punto bajo pareado. Entonces vamos a hacer una cadenita y fíjense lo que vamos a hacer, amigos. En esta cadena, aquí que acabamos de hacer, allí voy a insertar el ganchillo y me voy a pasar ahora al primer punto. Se tiene que ver algo así y aquí voy a cerrar todo junto. Ahora, en este último punto donde trabajé, inserto, en el siguiente inserto y saco todo junto. Nuevamente aquí uno y cierro este punto donde ya trabajamos en el siguiente y acá cierro. Como pueden ver, prácticamente vamos a tejer como dos puntos bajos en uno solo, ¿ok? Fíjense otra vez. Aquí donde ya trabajamos, inserto, subo el siguiente punto y cierro. Y así voy a trabajar por toda la vuelta. Para trabajar el último punto, hago aquí un punto donde hice el último y ahora aquí donde está este último puntito. Aquí cierro todo junto y de esta manera es como se ve la vuelta 2, que sería también como la vuelta 1 de la puntada que estamos trabajando. Para la vuelta 3 hacemos una cadena, giramos y siempre en la cadenita que hacemos de inicio vamos a insertar en el siguiente punto, o sea, el primero, y cerramos. Ahora, donde ya trabajé este último punto, inserto allí en el siguiente y cerramos. Y de esta manera vamos a trabajar por toda la vuelta. Ya aquí es repetir siempre la misma vuelta, ¿ok? Muy bien, vamos a trabajar el último punto. Trabajamos aquí donde ya trabajé y ahora vamos a trabajar aquí en el último punto. Entonces allí cerramos todo junto,
¿ok? Se tiene que ver algo así. Vamos nuevamente, hacemos una cadena, giramos. En esta cadena que acabo de hacer, allí voy a insertar y hago el primero. En la siguiente hago el otro y cierro. Ahora, desde aquí voy por mi siguiente punto. Así y cierro. Aquí otra vez en el siguiente y cierro. Entonces aquí ustedes ya saben la secuencia. Van a ir trabajando una cantidad considerable para que más o menos vean cómo se ve la puntada en un proyecto más grande, ¿o no? En mi caso yo voy a tejer aproximadamente unos 50 centímetros o 55 porque voy a aprovechar de sacar una diadema de esta hermosa puntada. Así que vamos a tejer hasta tener esa medida. Muy bien, amigos y amigas, como pueden darse cuenta, aquí ya tejí todo esto. Serían aproximadamente 55 centímetros para tejer una diadema de adultos. Entonces, una vez que se ve así esta belleza, miren qué lindura. El punto es bastante elástico, miren. Creo que es más cómodo trabajarlo con un gancho grande, ¿sí? Por ejemplo, esta lana en la etiqueta me viene recomendado para trabajar con un gancho de 4 milímetros. Sin embargo, yo lo estoy trabajando con el de 5 y la verdad es que queda muy bonito, la verdad, miren. Entonces, una vez que ya esto está listo, entonces lo que vamos a hacer acá para ya cerrar nuestra diadema, sacamos aquí. Primero vamos a cortar por aquí. Entonces sacamos y ahora vamos a enhebrar nuestra aguja lanera, ¿ok? Esta que tenemos aquí. Entonces, una vez que ya la tenemos listo, entonces lo que vamos a hacer, amigos, es lo siguiente. Aquí, donde está mi hebra, voy a coser de esta manera. Así, por toda la orilla voy a coser en forma de zigzag. Ok, tenemos listo. Y ahora me voy a pasar a esta punta y voy a coser igual por toda la orilla en forma de zigzag. Y una vez que ya hemos pasado, entonces voy a jalar esta, ok, que quede bien cerradito. Ya está, entonces ahora este nudito que está aquí, yo voy a anudar bien y voy a cortar. Entonces lo que voy a hacer ahora es que aquí, miren, yo tengo aquí esta perlita que voy a colocar aquí con un poco de silicón caliente. Ahí está. Entonces, así es como ha quedado la diadema. Miren qué preciosa, está hermosa, la verdad es que me encanta este resultado. Entonces espero, amigos, que les haya gustado este tutorial de esta puntada.
aplicándola en una diadema para así sacarle bastante provecho. Entonces, esto ha sido todo. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.